buenas tardes, bienvenidos a nuestro seminario web. La Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica les saluda a través de una servidora. Les agradecemos a todos ustedes el interés por mantenerse actualizados. De verdad es loable para que enfermería siga creciendo. Hoy conoceremos el triage en cirugía oncológica y el rol de la enfermería quirúrgica. ¿Qué será el triage? Bueno, el triage es un método que se basa en identificar y priorizar a los pacientes que requieren la atención de urgencia en la cirugía oncológica. En esta ocasión veremos urgencias por obstrucción de vías respiratorias, veremos perforación y sangrado, hasta ahí llegaremos probablemente, ¿verdad, Ana Lilia, que nos acompaña hoy? Bueno, y también recordaremos los principios oncológicos para brindar seguridad a nuestro paciente. Un tema muy interesante. Nuestra profesora invitada, maestra Ana Lilia González Puebla. Bienvenida, Ana Lilia. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Tiene la especialidad de enfermería quirúrgica por la UNAM ENEO. Tiene la maestría en docencia por el Colegio del Valle. Ha participado en infinidad de eventos académicos en México y en el extranjero. Actualmente labora en el Instituto Nacional de Cancerología en Ciudad de México, impulsando proyectos en esa misma institución, principalmente con cirugía segura. Bueno, voy a ir pasando las diapositivas. Y bueno, el tema que el día de hoy vamos a tocar es el rol de enfermería quirúrgica en el triage de cirugía oncológica. Como dijo la maestra Lupita, solamente vamos a abordar tres temas de urgencia por el tiempo. Lo que vamos a ir manejando van a ser conceptos básicos, lo que es el triage, cuadros más representativos, intervenciones de enfermería específicos encaminados pues a enfermería oncológica, el protocolo de preparación en los quirófanos y terminamos con conclusiones. Bueno, como concepto vamos a decir que el cáncer es la alteración de los mecanismos de reproducción y muerte celular que originan formación de tumoraciones que tienen como característica invadir estructuras adyacentes y la capacidad de migrar a sitios distantes. Nos vamos a ir un poquito rápido por el tiempo para que tengamos espacio para las preguntas. En epidemiología podemos decir que en términos generales, a nivel mundial, el cáncer es una enfermedad que va en aumento y es considerada como una de las principales causas de muerte. Tan solo en el 2012 se registraron alrededor de 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de personas fallecidas. Estos son reportes de la Organización Mundial de la Salud en su informe de cáncer en el año 2014. En el 2018 se estima que la carga de cáncer ascendió a 18 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes. Además, se calcula que en términos de sobrevida, a los 5 años después del diagnóstico, hay 43.8 millones más de personas. Los cánceres más comunes en los varones mexicanos son el de próstata, que ya está ocupando el primer lugar, el colorectal, el testicular, el de pulmón y el gástrico. Y en las mujeres, pues nos vamos a la cabeza con el cáncer mamario, el cáncer de tiroides y el cervicouterino, terminando con el colorectal. En el 2012, esto es un reporte comunicado de la prensa en su número 61/162, que en el 2012, 14 millones de casos nuevos en el mundo, 5.6 millones en países desarrollados, 8.4 millones en países en desarrollo, 8.5 millones de muertes anuales y 25 millones con diagnóstico de cáncer. ¿Eso qué quiere decir? Que 3 de cada 10 muertes por cáncer en la población en edades de 30 y 59 años son consecuencia del cáncer en órganos digestivos. Para la población de 60 y más años de edad, en el 2011 a 2016, 4 de cada 10 defunciones por cáncer en mujeres se deben a tumores en órganos digestivos, contra
3 de cada 10 en varones por la misma causa. Y bueno, para adentrarnos en el tema, nos vamos a ir diciendo que las urgencias quirúrgicas en oncología son producidas por complicaciones mismas del tumor, de sus metástasis, o por el tratamiento instituido o por la concomitancia de la patología que no es neoplásica. En un estudio del Colegio de Memorial Sloan Kettering, se analizaron las causas de urgencia quirúrgica en 310 pacientes y bueno, lo que arrojó fue que las 3 primeras causas son la obstrucción, la hemorragia, la perforación. Hay otras más, pero en este caso pues vamos a tocar solamente estas. Y para irnos de lleno, el triage no es más que seleccionar o escoger, elegir o clasificar. Esta clasificación va dirigida hacia la asignación de la prioridad de la atención. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, determinar el orden de la atención de los pacientes, sin menoscabo alguno del tratamiento terapéutico que corresponda de acuerdo con el diagnóstico del padecimiento. Este es un método que permite organizar la atención de las personas según sus recursos existentes y las necesidades de los individuos que determinan la prioridad de la atención. En este caso vamos a dirigirnos solamente al código rojo, que va dirigido a la atención inmediata del paciente que se encuentra en un inminente peligro, en donde ingresa al cubículo de choque. Y de ahí, pues, de ahí parte la decisión que nosotros tenemos. Entonces, las acciones que se toman deben de condicionar una clasificación, que es la inspección, la evaluación y la decisión. No tenemos otra acción más. Esto, obviamente, va en relación directa con ver, diagnosticar y actuar. Pero bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo es eso? ¿Qué decisiones parten entonces ahí? Una vez que tomamos la decisión en cada caso, se definirán aspectos sobre el tratamiento quirúrgico. Entonces, todo esto va a envolver nuestra experiencia y la capacidad de resolver las lesiones de primera prioridad, que son el cráneo, el tórax, el abdomen, periné y las extremidades. Todo esto va a envolver el conocimiento y la aplicación de manejo de protocolos de recuperación vital, tener sentido común, conocer la fisiopatología de las lesiones en el paciente oncológico. Entonces, si nos vamos directamente al código rojo, estamos hablando de una cirugía de extrema urgencia. El paciente, ¿cómo viene? Puede venir directamente de su domicilio, llega a atención inmediata y en cuestión de segundos se va a entrar a quirófano. Esto va a conllevar a la patología vital conocida que se deberá tener sometida. Esto involucra que tenga que estar sometido a la intervención inmediata para la resolución. Entonces, hablamos de una atención inmediata ante un peligro inminente. Es cuestión de minutos. Los cuadros más representativos, como se les mencioné, vamos a hablar perforación, obstrucción y hemorragia. Estos son procesos vinculados definitivamente con una alta morbimortalidad. Hablar de perforación es hablar de que tenemos que saber y conocer la localización. Puede ser esofágica, gástrica o intestinal, o nos vamos directamente hasta la última porción del intestino. ¿Cuál es el origen? Tenemos que identificar el origen. ¿Cuál es el tumor primario? Si hay metástasis, ¿qué tratamiento adyuvante o neoadyuvante está manejando el paciente? Y si tiene otras causas, como pueden ser posoperatorias con antecedentes de cirugías, donde hay adherencia, si es diabético, si es hipertenso. Las perforaciones pueden ser causadas por datos inflamatorios, datos infecciosos, datos hemorrágicos, que todo esto va a llevar a una oclusión y una perforación o ambas. ¿Qué manifestaciones clínicas acompañan a nuestro paciente? Hay muchas, pero las que vamos a manejar o vamos a identificar va a ser el dolor abdominal agudo, una distensión abdominal evidente, taquicardia,
taquipnea, hay diaforesis, el paciente puede venir diaforético y no nos puede contestar por su estado de conciencia, puede estar somnoliento, estupuroso, va a haber náuseas sin vómito. Y bueno, ¿qué intervenciones vamos a tener aquí? La revisión del expediente clínico puede ser físico o electrónico. Si yo les hablo de lo que está haciendo el Instituto Nacional de Cancerología, nosotros tenemos el expediente electrónico y todos tenemos acceso inmediatamente a todos los datos del paciente, empezando por la historia clínica, donde tenemos que conocer si hay alergias, antecedentes. La edad del paciente es bien importante. Cabe aclarar que el instituto manejamos solo pacientes adultos, no tenemos pacientes pediátricos. El estadio clínico de la enfermedad, eso es bien importante porque de ahí parte saber cómo va el avance del tratamiento, si ha habido cirugías previas, el resultado de laboratorios, conocer qué está manejando banco de sangre, si tenemos hemoderivados disponibles, y de ahí nos vamos a ir al equipamiento de la sala quirúrgica. Antes del equipamiento de la sala quirúrgica, quiero aclarar que esta parte de las intervenciones en el triage lo hace atención inmediata. Es el área donde llega el paciente. Ahí se hace una intercomunicación con el área quirúrgica para que las enfermeras quirúrgicas se estén preparadas para el equipamiento de la sala. Y una vez que se le dan los primeros cuidados en el ingreso de urgencia al paciente para ser trasladado al quirófano, nosotros ya estemos preparados con todo lo que conlleva el abordaje. Entonces, una vez que tenemos los antecedentes, si hay una perforación, podemos ir dirigiendo nuestro diagnóstico como una probable resección intestinal, que es lo que tendrían a lo mejor que hacer los cirujanos. ¿Y qué vamos a preparar? Bueno, debemos de conocer las suturas que son atraumáticas, que son las que más vamos a manejar, suturas vasculares, porque no sabemos exactamente hasta dónde vamos a hacer el abordaje, si hay estructuras vasculares que estén involucrando esta perforación. Para irrigar, nosotros manejamos soluciones salinas, las manejamos calientes, tenemos calentadores que manejan las soluciones a 36 grados, 32 grados, dependiendo de cómo lo calibremos, y eso lo vamos a tener que ir irrigando en el paciente. Un acceso venoso adicional, aunque el área de atención inmediata, urgencias, nos traiga al paciente con un acceso adicional de buen calibre, debemos de contemplar un segundo o un tercer acceso venoso con un buen calibre para poder compensar esas pérdidas que tiene el paciente. Hablar del aspirador funcional, esto es bien importante. Debemos de tener el aspirador de pared funcional al 100%, independiente del aspirador que maneja el equipo de anestesiología. Y entonces, en la perforación, este evento está relacionado con algo del trato digestivo, no otra. Entonces, ¿qué vamos a manejar? Se maneja el tiempo contaminado. Conocemos cuáles son estos aspectos. Vamos a manejar a lo mejor el estómago, y si se va a seccionar, tenemos un tiempo contaminado. Si vamos a manejar el intestino en cualquiera de sus diferentes porciones, vamos a manejar un tiempo contaminado. Cuantificar los ingresos de las soluciones de irrigación es bien importante porque puede ser que nuestro paciente también tenga unas pérdidas por ascitis, entonces debe de ser un conteo independiente. Un control estricto en el manejo de textiles. Preferentemente no manejamos gasas, nos vamos con compresas para evitar eventos adversos. Debe de haber una comunicación efectiva. Una vez que urgencias nos da el comunicado de la preparación, nosotros hacemos una intercomunicación con todo el equipo, banco de sangre, laboratorio, los jefes de servicio, recuperación, central de equipos, anestesiología y los cirujanos, todos manejamos el mismo canal. Debemos de hacer el registro oportuno de las notas de enfermería y el manejo correcto de la pieza patológica. Pero, ¿qué más conlleva la cirugía oncológica? Vamos a manejar principios quirúrgicos.
Estos principios van desde el inicio en el manejo adecuado de los tejidos. Mi tiempo oncológico va a iniciar desde el principio, desde que incidí la piel del paciente. Desde ahí voy a tener que seleccionar, aparte de tener mi tiempo contaminado, debo de seleccionar y aislar, identificar qué instrumental tocó el tumor. Entonces voy a manejar un tiempo adicional, el tiempo contaminado y el tiempo oncológico. Debo de manejar también el tejido tumoral. Si hacen una resección de la porción del intestino, se deja un margen alrededor de 5 centímetros para tratar de limitar el que haya bordes positivos para cáncer. Se debe de evitar la contaminación tisular adyacente. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que maneja, que toca el tejido canceroso, incluyendo mis guantes, deben de estar aislados. Y una vez que se hace el procedimiento y se procede a irrigar la cavidad para dar final al procedimiento de urgencias, se va a cambiar todo. Se cambian campos, se cambian guantes, se cambian tijeras, se cambia el cable de electrocauterio, se cambian cánulas Yankauer, si son las que se están ocupando, todo porque el manejo adecuado de los tejidos debe de garantizar que lo que voy a volver a tocar una vez que sacamos el tumor, ya no estoy manejando instrumental o guantes con residuos tumorales. Esto es con la finalidad de no volver a sembrar células tumorales en el tejido sano. Debo de tener una adecuada orientación de la incisión. Esto depende del médico. Cómo hace la incisión, siempre son principios de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Debemos de hacer una hemostasia exhaustiva. Una vez recibida la pieza patológica, el tumor, se debe de dejar bien establecida la orientación de la pieza. El instrumental, como les comenté, se debe de aislar. Ya no voy a volver a tocar aquello que tocó el tumor. Al final, no voy a volver a tocar. Todo eso ya está contaminado. Si hay solicitud de estudios especiales, los debemos de comunicar también. En cuanto a la obstrucción, les muestro unas imágenes. Estos son algunos de los casos que podemos llegar a tener súbitamente en el triage, y obviamente si se nota, son lesiones tumorales que definitivamente están obstruyendo de forma aguda la vía aérea, y esto pues está orillando al paciente a una asfixia. En definitiva, es un manejo avanzado de la vía aérea la que vamos nosotros a abordar. ¿Y qué es lo que vamos a identificar? La localización. ¿Dónde puede estar localizada la obstrucción? Puede estar en el cuello, en la tráquea o en el mediastino. El origen, igual que en la primera patología que vimos, pues vamos a identificar el tumor primario, si hay una metástasis, si hay un tratamiento adyuvante o neadyuvante. Aquí también cabe mencionar que si el paciente ha estado recibiendo quimioterapias y no hay respuesta del tumor, este va a ir invadiendo tejidos que están a la periferia, y el paciente no se acerca al tratamiento para volver otra vez a retomar la opinión médica, y esto pues obviamente va a orillar a una obstrucción. ¿De cuánto puede ser? No sé, yo les podría decir que si hace 2 meses se le diagnosticó un tumor que no es operable, pero se le recomienda, se le sugiere un tratamiento con quimioterapia o radioterapia para disminuir el tamaño del tumor y después ser sometido a cirugía, el paciente se va, toma las quimioterapias, toma las radioterapias, o a veces no lo hace
y el tumor va a ir creciendo. Y esto, obviamente, con el tiempo va a obstruir las vías aéreas. Otra de las causas pueden ser las adherencias. Las adherencias, ¿qué quiere decir? Que puede ser que ya fue operado el paciente, pero se queda residual que macroscópicamente o microscópicamente no se identificó y existe una recurrencia de la lesión y crece tan acelerado que llega a ocasionar esto. ¿Qué tumores son los que están más involucrados en la obstrucción? Pues los de cavidad oral, los orofaringios, los nasales, los senos paranasales. A veces si no se ve y el paciente no lo ve a simple visión, pero siente la molestia, pero no da parte a un especialista para este tipo de diagnósticos y tratamientos. El nasofaringio, el laringio, el hipofaringio y pues el de mediastino. ¿Qué manifestaciones son las más frecuentes? Dificultad respiratoria severa, uso de musculatura accesoria cervical y obviamente ese tiraje intenso que lo acompaña en el proceso de respiración. Hay cianosis que puede estar desde leve hasta muy marcada, hay taquicardia, taquipnea. El estado de conciencia cuando llega al paciente puede ser que ya ni siquiera tenga una respuesta coherente cuando nosotros interrogamos. Puede venir con un proceso de ansiedad, una afonía, puede haber datos de sangrado y obviamente pues la evidencia de una masa tumoral. Entonces, ¿cuál es el objetivo primario en el abordaje de la vía aérea? Pues es establecer a este paciente una ventilación y oxigenación adecuada. La incapacidad de lograr este proceso trae como consecuencia un daño cerebral irrecuperable. De este modo, la incapacidad para prevenir o revertir la hipoxemia, pues obviamente va a conducir rápidamente a la muerte del paciente. Entonces, ¿qué conlleva para enfermería toda esta parte? Pues tengo que tener el conocimiento amplio del manejo de la vía aérea, que es un elemento fundamental en el cuidado de los pacientes de urgencias quirúrgicas. ¿Y esto de qué depende? Pues depende de las características del paciente, de la disponibilidad de los equipos, de la destreza y habilidades del equipo interdisciplinario, principalmente pues de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues la evaluación. Se hace la evaluación de la vía aérea, que se inicia con la observación desde los rasgos anatómicos, que van desde la forma, el tamaño, la boca y la nariz, la mandíbula y el cuello del paciente. Pero si hay una tumoración, hay existencia eventual de la masa y eso está anatómicamente la anatomía, pues obviamente se altera el flujo normal del aire desde el exterior a los pulmones. Entonces, desde ahí yo ya tengo un diagnóstico para poder actuar. Entonces se hace el test de Malampati. Esto lo maneja más el área de anestesiología. Eso no quiere decir que yo no lo conozca, lo debo de conocer y desde ahí voy a saber cómo están las estructuras faríngeas. Entonces, puede ir el paciente a urgencias hasta un grado 5. Hay partes de la anatomía del paciente que van a estar alteradas y ahí yo ya tengo que tener toda mi actuación. La vía aérea difícil es la causa del 30% de las muertes de los pacientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer como equipo de enfermería? Concientizarme de la importancia que tiene nuestra colaboración de anestesia. Todos son importantes, pero el más importante en ese momento es anestesia porque va a ser quien va a manejar con nosotros el vínculo para mantener permeable la vía aérea. Nos tenemos que familiarizar con algoritmos para el manejo de la vía difícil y debemos de contar con diferentes dispositivos para el manejo de la misma. Entonces, ¿qué debo de conocer? Mascarillas faciales de distintos tamaños, cánulas oronasofaringias, cánulas armadas o de arma de acero, de intubación selectiva o incluso en extremos, pues tener el equipo ya directo para irnos a una traqueostomía. Sondas y equipo de aspiración, independientemente que tenga el aspirador para el abordaje quirúrgico, anestesia debe de tener su equipo de aspirador que debemos de conectar y saber que
funcional. Un dato aquí bien importante porque ha sido motivo de eventos adversos es que debo de verificar que la cánula Yankauer lleve la oliva justamente bien colocada para que en el momento de la aspiración esta pues no se vaya a la vía aérea y condicione pues algo agregado a la patología que trae el paciente. Debo tener sondas y equipo de aspiración. Estos van desde muy delgados, como para pasar por una luz muy pequeña, pinzas de McGill, el ambú ya en extremos, el videolaringoscopio, si es que lo tenemos. Si no lo tenemos, el laringoscopio es quien nos va a salvar. Guías endobronquiales, porque a lo mejor vamos a poner una cánula armada y esta pues es flexible, y material para el acceso venoso adicional quirúrgico. Para esto debo de saber, yo ya revisé el expediente clínico electrónico y lo mismo que en el manejo de la perforación, la historia clínica del paciente, si tiene alergias, si tiene antecedentes, la edad, las cirugías previas, banco de sangre, cuántos hemoderivados disponibles hay. Si no hubiera hemoderivados y amerita, se activa el código rojo y se puede manejar hemoderivados para el paciente. El equipamiento de la sala, de la misma forma que en la perforación, la intercomunicación nos va a llevar a que saquemos un diagnóstico. Si tengo una tumoración que verbalmente me comentan mis colegas del área del triage para el área quirúrgica, que hay un tumor evidente y que el paciente viene con las características mencionadas, el instrumental que voy a preparar es una cirugía para cabeza y cuello y obviamente equipo especializado vascular, porque no sé si está comprometido el espacio vascular que va a la yugular, que va a la carótida o va más allá. Entonces, debo tener presente que puede haber una traqueostomía y para esto debo de preparar suturas atraumáticas, suturas vasculares, soluciones calientes y al mismo tiempo el acceso venoso adicional y el aspirador funcional. Este es un trabajo conjunto de la enfermera circulante y la enfermera que va a instrumentar. Entonces, aquí nosotros no decimos esto me toca, esto no me toca. Esto es como de miradas, tenemos esa intercomunicación y se hace todo ordenadamente para poder manejar a estos pacientes. ¿Y cuáles son los principios? Al mismo momento como la perforación, se manejan los mismos principios quirúrgicos, solo que aquí voy a manejar cavidad oral. Entonces, cavidad oral es un espacio contaminado, pero también manejar el tiempo oncológico. Igual que en el anterior, voy a manejar adecuadamente los tejidos, voy a manejar de manera diferente el tejido tumoral, lo voy a aislar y voy a identificar para aislar todo aquel instrumental que ha tocado el tumor, para que en el momento que se hace la resección de la lesión, yo ya voy a hacer el cambio de todo ese instrumental y manejar instrumental nuevo, digamos, estéril, que no ha tocado el tumor para eliminar la probabilidad de volver a sembrar células tumorales en el lecho quirúrgico del tejido sano. También vamos a manejar la orientación de la incisión. Evitamos la contaminación tisular adyacente con nuestro cambio de guantes, la hemostasia exhaustiva, la orientación de la pieza, el instrumental y la solicitud de estudios especiales. ¿Qué tan importante es aquí la orientación de la pieza? Sí debemos de identificarlo. Se manejan los bordes. Puede ser un borde superior, inferior, lateral o medial, dependiendo de la orientación de este tumor, se van a sacar márgenes para poder delimitar y establecer que lo que se queda en el paciente es tejido sano y no estamos dejando residuales. Para hemorragia, por ejemplo, que es el otro, esta hemorragia va a ser de características vitales. Viene el paciente con un sangrado masivo que causa el compromiso hemodinámico vital. La pérdida de más de 150 mililitros por minuto durante más de 10 minutos, siempre que las pérdidas sean cuantificables. A veces esto en atención inmediata es imposible
no lo vamos a poder cuantificar. Sin embargo, es evidente la pérdida de la volemia en 24 horas. A veces el paciente llega y nos dice, desde ayer empezó a sangrar mi familiar y lo traigo hasta hoy porque vengo desde el estado de, no sé, de Tlaxcala. Entonces, ese tiempo ha sido vital y es evidente que en esa pérdida de media volemia podemos manejarlo, que en 3 horas está considerado un sangrado de motivos vitales. Entonces, atendiendo a parámetros clínicos, las pérdidas de sangre evidentes van desde el grado 3 al grado 4 de la clasificación del Colegio de Cirujanos de América de Estados Unidos, en donde puede haber datos no puede haber. Evidentemente hay datos de hipotensión que van a menos de 85 de milímetros de mercurio. La taquipnea va a más de 30 respiraciones por minuto, alteraciones del sistema nervioso central, en donde el nivel de conciencia es evidente en el paciente. A veces ya no lo podemos dar porque ya no hay una respuesta coherente del paciente. Ya nos responde confuso o ya está letárgico. Esta es la clasificación en las pérdidas sanguíneas que quise mostrárselos para que vieran hasta el grado 3, que va de 1500 a 2000, en el grado 4 hasta 2000 mililitros, y tenemos frecuencias cardíacas evidentemente altas, hay una taquicardia, una presión arterial disminuida, ya hay un flujo sanguíneo muy evidente que está comprometiendo. La frecuencia respiratoria está, también hay la diuresis es muy notable, que nosotros vamos a ver, a darnos cuenta en el sondeo que ya no tenemos un gasto urinario, y obviamente lo que les mencionaba que el paciente viene o ansioso y confuso o viene confuso y letárgico. Entonces, inmediatamente listo para ser ingresado al área de quirófano. Entonces, identificamos quirúrgicamente el origen del sangrado. Se hace la hemostasia, que es lo que tendríamos que abordar con el equipo, y compensar las pérdidas. Esto es lo que tendríamos que hacer una vez que entra el paciente al quirófano. Entonces, ¿qué es lo primero que abordamos? La administración inicial de líquidos cristaloides, y después se procede, si hay notable evidencia del sangrado, pues la administración de concentrados eritrocitarios. Pero, ¿qué debo de saber? ¿En dónde está localizado el sangrado? Probablemente pueda suponer, en base a la historia clínica del paciente, de dónde está sangrando. Puede ser el tracto digestivo, puede ser una paciente ginecológica que viene con un sangrado transvaginal, puede ser una paciente que viene con un diagnóstico de cáncer de mama que viene sangrando también, y puede ser que esté posoperada y a lo mejor hay un vaso que está sangrando. Puede ser del estómago, del duodeno, de la cabeza o del cuello, o puede ser urológico o hepático, no sé. Tendríamos que ir revisando la historia clínica en cuestión de minutos para poder diagnosticar cuál va a ser el abordaje, porque no voy a pedir un instrumental para cabeza y cuello si los datos clínicos apuntan a que la lesión está en el tracto digestivo. Entonces, ¿cuáles serían las causas? Un tumor primario, metástasis, o el tratamiento adyuvante o neadyuvante, al igual que las otras complicaciones que abordamos. O tal vez la quimioterapia que ha recibido el paciente, la radioterapia, la invasión tumoral local, los defectos de coagulación que han persistido a lo mejor en el paciente, las alteraciones plaquetarias o procedimientos quirúrgicos previos que han estado orillando esta parte. Las manifestaciones clínicas, bueno, ya las mencioné más o menos: hipovolemia, taquicardia, taquipnea, diaforesis, hipotensión, angustia. El paciente viene angustiado, si no ha perdido la conciencia, tiene miedo, puede venir confuso, letárgico, la oliguria evidente, alteraciones en los resultados de laboratorio, obviamente como parte de los mecanismos compensadores. ¿Cuáles son mis intervenciones? Perdón. Revisión del expediente clínico electrónico, la historia clínica al mismo tiempo, banco de sangre,
activación del código rojo, equipamiento de la sala quirúrgica. Como les mencioné, el instrumental va dirigido para, según el expediente clínico, en dónde está la enfermedad, qué antecedentes previos tiene, y entonces voy a poder tener un margen, una referencia de lo que voy a solicitar. Entonces, si es, no sé, cabeza y cuello, pido para cabeza y cuello también porque viene sangrando la yugular o la carótida y voy a anexar cirugía vascular. Suturas, también voy a pedir a traumáticas y suturas vasculares. El acceso venoso adicional, igual que las anteriores, y 2 aspiradores funcionales. El conteo correcto de instrumental y textiles es bien importante y debe de estar basado en los 3 casos que mencioné según los protocolos establecidos. No importa cuán rápida sea la urgencia, siempre debo de tener y contar con la habilidad para contar tanto el instrumental como los textiles antes de iniciar el abordaje. Soluciones para irrigar calientes, controlen el manejo de ingresos y soluciones de irrigación. Yo tengo que tener, si estoy instrumentando, el control de cuánta solución va a la cavidad. Comunicación continua y efectiva con el equipo. Las notas de enfermería, si mi circulante es a quien le tocó estar en esa responsabilidad, hacerlas de manera oportuna. El manejo de la pieza quirúrgica, aquí es bien importante. La pieza quirúrgica, una vez que se la doy yo que estoy instrumentando a mi circulante, debo de dar el nombre correcto de la pieza quirúrgica. Si no escuché bien, por el ajetreo que causa todo este movimiento, vuelvo a pedirle al cirujano que me diga el nombre correcto de la pieza quirúrgica, así como los bordes. De ahí depende la nota que haga mi circulante y poder mandarla al espacio del servicio de patología. La transfusión de hemoderivados es bien importante, deben estar basados igual, revisando los correctos en ambos aspectos, en las bolsas de los concentrados e identificar en base al paciente. Siempre antes, aunque haya sido ya la urgencia de ya vamos a pasarlo, hay que hacer los protocolos de seguridad. Toma de muestra para solicitar hemoderivados. Si banco de sangre solamente cruzó 2 paquetes y voy a requerir más, debemos de tener la comunicación para tomar más muestras para hacer el tipaje de otros hemoderivados. De la misma forma que en los 2 casos que les mencioné, el manejo adecuado de los tejidos, el adecuado del tejido tumoral, ahí ya vamos a ver que también, dependiendo de la localización de la lesión del sangrado, es donde está el tumor y debo de identificar en qué momento voy a aislar mi instrumental para volver a retirarlo en el momento que ya todo lo tenga controlado y podamos tener al paciente listo para poder hacer el cierre y no tocar más ese instrumental en el tejido sano. Adecuada orientación de la instalación, evitar la contaminación tisular adyacente, hemostasia exhaustiva es bien importante, la orientación de la pieza, el instrumental que ya mencioné y la solicitud de los estudios especiales. ¿Y cuáles son mis intervenciones para estos 3 casos? Específicamente ya los abordé, pero ¿qué hay en ese tiempo de que atención inmediata me avisó que va a venir de urgencia ese paciente? Ellos ya tienen el paciente listo para ingresar. Entonces, mi responsabilidad va desde la recepción del paciente, como venga, lo voy a recibir y es ahí donde lo voy a identificar correctamente, al menos con dos datos importantes, como lo marca también las acciones esenciales, en el expediente, en la pulsera del paciente, con los datos correctos, que son el nombre, el expediente y su fecha de nacimiento. La orientación sobre los procedimientos preoperatorios, que son
el paciente debe llegar con su bata, con medias compresivas. Si no tenemos para medias compresivas, van a venir con un vendaje, con un acceso venoso de buen calibre. No va a venir con un sangrado evidente y me van a poner un acceso venoso con un Yelco o Punzocat de calibre 22. Eso suena ilógico. Yo sé que a veces la hipovolemia o las condiciones del paciente no son las ideales para encontrar una vena de gran calibre, pero se debe de procurar esa parte. El llenado correcto del formato de procedimiento seguro, eso es también bien importante, y el acompañamiento del paciente al ser trasladado al quirófano. Ahí, una vez que ya está el paciente en la sala, ¿cuáles son los abordajes que yo debo de hacer? ¿Cuáles son mis intervenciones? Se hace el monitoreo en conjunto con mi anestesiólogo, se hace, se pone BIS, nosotros manejamos BIS para poder monitorizar el grado de sedación, el TNM también para conocer qué tan relajado está el paciente, el cable de capnografía, línea arterial, que es bien importante, y la temperatura. Para la temperatura nosotros tenemos soluciones calientes, pero también el instituto cuenta con generadores de calor, donde antes de que llegue el paciente colocamos una colcha que es impermeable y se infla con un generador para mantener al paciente caliente. Los accesos venosos, si no tiene suficientes venas el paciente, si no puedo alcanzar una vena de un calibre que sea óptimo para alcanzar las pérdidas y compensarlas, entonces vamos a optar por un catéter central. Entonces ahí debo de colaborar para poder tener ya mi equipo y hacer el abordaje de la colocación del catéter central. Entonces, también con anestesia debo de colaborar en el proceso de la intubación, si es una intubación selectiva, si es una traqueostomía, si es una intubación normal, lo tenemos que tener. Si nos da tiempo, se hace preparación de la piel del corte del cabello. Si es el paciente, no sé, si viene para un sangrado mediastino y hay vello, hay que hacer el corte del mismo para poderlo abordar con una rasuradora. Revisión correcta del funcionamiento del aspirador, como lo mencioné, el equipo de electrocirugía esté funcional. La manta térmica, como les mencioné, también debe estar presente. Monitoreo de la glicemia es un punto bien importante que está establecido en nuestros formatos de cirugía segura. El equipo de instrumental quirúrgico y material. Debo de saber exactamente dónde está colocado todo. Si me solicitaron material de grapeo y energía en especial, pues también lo debo de tener listo. Debo de saber que el formato de cirugía segura debe de estar correctamente lleno, identificado correcto del paciente, y la recepción debe de ser de manera detallada. Es bien importante encontrar a veces datos que no hemos reportado. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Pues fallas en la comunicación, la falta o deficiente diseño de los protocolos, la priorización de las actividades. La evaluación preanestésica debe de ser efectiva, que la vía aérea por parte del equipo de anestesiología no haya sido bien reconocida, que la reposición de líquidos no haya sido el adecuado, que el error de la medicación hubiera causado un evento adverso. ¿A qué vamos? Que a veces por la premura no se etiquetan las jeringas de los medicamentos. Ahí podemos estar sujetos a cometer cuasifallas o a tener eventos adversos. La otra es el desconocimiento del funcionamiento de equipos. Entonces, si dentro del equipo tenemos personal de nuevo ingreso, es también nuestra responsabilidad capacitar para poder hacer que estos nuevos elementos tengan las herramientas y las habilidades en el funcionamiento de los equipos para un abordaje efectivo. La falta de la revisión de la máquina de anestesia a veces pues no está bien. Conclusiones. Yo concluiría que toda esta parte del triage de una urgencia quirúrgica en el paciente oncológico parte de la confianza, de la relación de la información y seguridad. ¿A qué me refiero con la confianza? A que debo de saber
tener la información, tener el conocimiento de mi actuación y actuar con el método científico, porque debo de tomar en cuenta que los procesos asistenciales son una combinación de actuaciones tecnológicas y de interacciones humanas de un gran número de profesionales, porque todos estamos involucrados, que está asociado a un riesgo creciente de eventos adversos. Entonces, ¿hacia dónde va todo esto? Lo resumí todo en este esquema. Entonces, mis intervenciones van a ir desde que conozco el diagnóstico del paciente, de cómo yo ya estoy llevando a cabo una planeación, porque ya conozco la historia clínica del paciente. Entonces, mantengo una intercomunicación con todo el equipo que va a estar involucrado, desde el cirujano hasta mis colegas, terapia intensiva, recuperación, hasta ropería, laboratorio, banco de sangre, y ahí yo ya voy a hacer mis objetivos. Yo ya estoy haciendo una planeación para poder llevar a cabo estrategias y acciones que están basados en los principios quirúrgicos, en los principios oncológicos que están también mencionados en protocolos establecidos y que yo puedo consultar dentro de todo esto, lo puedo consultar en las guías de práctica clínica. Es bien importante que mi actuación esté basada en evidencias. Todo esto también va a involucrar mis 8 acciones esenciales, principalmente mis 6 metas internacionales: la identidad del paciente, la comunicación efectiva, la medicación correcta, la cirugía en procedimiento seguro, porque ahí puede ser que seamos víctimas de cometer errores. El 5, que es mi lavado en los 5 momentos del manejo del paciente, y el 6, en la prevención de caídas. Así que todo esto nos lleva a que la toma de decisiones oportunas son parte de la seguridad del paciente. Todas las intervenciones de enfermería deben ejecutarse con ética, con conocimiento basados en evidencia. Consultemos las guías de práctica clínica y estemos apegados a protocolos y que estos estén basados en el método científico. Por mi parte, sería todo. Esta es la presentación. Agradezco su atención y bueno, estoy aquí para las dudas que puedan haber en el transcurso de la sesión. Pues, Ana Lilia, muchas felicitaciones para ti, tu ponencia muy completa, excelente ponencia. Y yo quisiera hacerte una pregunta. Dentro de tu experiencia, ¿cuál de las 3 complicaciones que mencionaste es la más frecuente en este tipo de pacientes? Yo creo que es difícil a lo mejor llegar como a un punto exacto. Sin embargo, a veces van acompañadas una de otra. Por ejemplo, puede haber un tumor de cabeza y cuello que viene sangrando al mismo tiempo. Puede venir el paciente perforado y viene sangrando también. Entonces, a veces es una combinación de estas 3 complicaciones en el paciente. Sin embargo, en base a mi experiencia, creo que lo más frecuente es la perforación. Definitivamente es la perforación intestinal la que llega con más frecuencia al instituto. Maestra Ana Lilia, un placer tenerla aquí en esta sesión, por engalanarnos con su presencia y compartir sus conocimientos. Una de las preguntas de uno de nuestros asistentes, de Lisbeth Ramírez, acerca del acceso venoso. Si el paciente cuenta con un catéter central con 3 lumen, ¿es necesario otro acceso? En ese aspecto debemos de saber, primero, el paciente si viene de su casa con un catéter previo, debemos de saber cuáles son las condiciones con las que el catéter. Tenemos 3 lumen, puede ser que estén funcionales. Sin embargo, sí debemos de tener un acceso venoso adicional por si el catéter tuviera alguna falla. No podemos nada más suponer que va a funcionar.
Debemos de siempre ir un paso adelante y prevenirnos con esa vía adicional para poder echar mano de esa segunda vía. Me causó mucho ruido tus principios que mencionas en cirugía oncológica. Ajá. No sé si me los pudieras ampliar un poquito más. Para mí sí son muy importantes todo ese protocolo que ustedes siguen del manejo de la pieza desde que están en la disección de la parte tumoral. No sé si puedas dar más énfasis sobre eso. Ok, bien. En principios oncológicos, la incisión, el tiempo oncológico parte, vamos a tomar como ejemplo el abdomen agudo, ¿no? Viene perforado el paciente y una vez que entra el paciente, desde que incidimos la piel, desde que proporciono el bisturí, ahí empieza mi tiempo oncológico, porque desconocemos exactamente si lo primero que vamos a ver una vez accesando a la cavidad va a ser un tumor. Entonces, no puedo esperar a que ese primer bisturí esté libre de tejido oncológico, de tumor. Entonces, ahí se inicia. Ese material instrumental que yo estoy manejando va a estar aislado. En mi mesa de mayo yo lo voy a manejar normal, aparentemente normal, pero yo voy a tener conciencia, voy a tener el conocimiento de que eso, todo el instrumental que entra desde la incisión, la disección y el acceso, está teniendo contacto con tumor. Una vez que se hace, si lo que encontramos una masa tumoral intestinal, que es la que está perforada, se hace la resección intestinal, se extirpa esa lesión, el tumor se aísla, yo lo recibo puede ser en un lebrillo, en un riñón, en un campo, en una compresa, lo voy a recibir y todo eso está contaminado. Entonces, hay una mezcla ahí de tiempos, porque es el tiempo oncológico y el tiempo contaminado, porque hicieron sección del trayecto. Entonces, ahí sigue siendo mi tiempo oncológico. Se saca la pieza, se aísla, y una vez que se va a hacer la anastomosis, ya sea con grapeo, ya sea término terminal, término lateral, yo ahí continúo con la combinación del tiempo oncológico y el tiempo contaminado. Una vez que se hace la anastomosis, que se restablece el tracto digestivo intestinal, retiro ese instrumental y es cuando el cirujano da la notificación, terminamos, vamos a cerrar, se terminó el evento, ya está todo bajo control, y es ahí donde yo aíslo aquello que tuvo contacto todo el tiempo con el paciente hasta que salió el tumor. Es ahí en mi tiempo oncológico. Y en el momento que vamos a iniciar el cierre, hago el cambio de todo. Me cambio guantes, cambio campos y le cambio a ellos. Primordialmente yo, porque yo soy la que está dando todo el equipo y el material, y es ahí cuando hago mi cambio de guantes y todo eso, lo material, lo desecho, el instrumental lo aíslo en un riñón o en mi mesa, pero va envuelto en un campo, y eso no lo voy a volver a meter para poder garantizar que lo que tocó tumor no va a volver a entrar a la cavidad y no vuelve a sembrarse células neoplásicas, porque pueden ser motivo de una recurrencia en el paciente. Así es. Creo, ¿sí? Ok, sí. Una sesión de gran interés. Felicidades, Ana Lilia. El uso de las guías de práctica clínica son una fortaleza en nuestro hacer. La pregunta, ¿cuál es el apego a estas guías en el ICANN? Bueno, seamos sinceros. Nos ha costado mucho trabajo porque no se apegan a esta parte. Entonces, creo que parte de todo esto es también responsabilidad de nosotros, que sí las manejamos, el compartir que las guías de práctica clínica son la evidencia o lo recomendado
para nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos personal de mucho tiempo. Hay un personal que desconoce a lo mejor cómo se puede manejar y poder actuar con método científico, con esta evidencia y hacer más óptimas nuestras intervenciones. Entonces, se está trabajando esto. El apego no es muy alto, repito, por el personal que no tiene este hábito, digamos, este fundamento a mi lado para poder aplicarlo. Entonces, se está trabajando en eso, se comparte para poderlo decir que lo estamos haciendo con más apego, más evidencia, porque eso es lo que necesitamos, saber que lo que estoy haciendo es lo recomendado, pero sí cuesta trabajo. Entonces, el apego es poco, dentro del instituto es poco, pero se está trabajando con él. Es difícil esta parte de impulsar el conocimiento, de compartirlo para que puedan hacer mejor profesional, pero es poco. ¿Qué propuestas usted nos da o en experiencia para apoyar emocionalmente a nuestros pacientes en las cirugías? A mí me encanta, por ejemplo, preguntarles qué música les gusta e iniciar los eventos quirúrgicos con este tipo de, pues de cortesía. Usted, en su experiencia, ¿qué nos recomienda para hacer o fomentar el confort de nuestros pacientes en el área quirúrgica? Bien, yo creo que ese es un tema bien importante. El paciente de antemano viene con la angustia, con el diagnóstico. Y si yo soy una enfermera y voy con no es que sean malos tratos, sino desde que yo lo observo, desde que le hablo, él ya percibe esa bienvenida. Entonces, en lo personal, la mayoría de mis compañeras en el área quirúrgica, le damos la bienvenida, lo hacemos sentir que puede confiar en nosotros. La música, pues no la tenemos como que dentro del área por lo mismo, porque sí nos ha ocasionado que de repente distorsiona el mensaje, ¿no? Del emisor al receptor. Entonces no escucho qué es lo que quiere. Digo, sí hemos tenido médicos que de repente ponen música y de repente está muy fuerte y sí distorsiona mi concentración, entonces no lo hacemos. Cuando hay oportunidad, digo, en estos casos es difícil porque son urgencias, pero sí le damos, lo tocamos, en lo personal puedo decir, yo lo toco, si no lo toco de sus manitas, yo lo toco del hombro y le digo, yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar. Y en el proceso de inducción, pues ingresa, pues le vamos explicando. O sea, afortunadamente tenemos anestesiólogos que desde el principio, o sea, a mí me encanta esa parte que les dicen, le voy a poner medicamento y le va a arder su vena y le va a arder como chilito, y una vez que usted sienta sueño, piense en algo bonito, piense en aquello que lo llenó de alegría, en lo que usted quiera, pero que lo llenó de alegría. Y el involucrarnos con ellos emocionalmente los hace sentir más tranquilos, despiertan más tranquilos, con más confianza, y pues les damos esa orientación. Va a estar aquí, va a estar calientito, no se va a caer, pero recuerde que la mesa es pequeña y al terminar va a pasar a recuperación y aclaramos ahí. No va a ver a su familiar para que no esté y mi mamá o mi esposo o mis hijos van a recibir la notificación de su condición después de la cirugía y usted va a estar aquí hasta que suba a su habitación y es ahí donde va a ver a sus familiares. Entonces, nosotros lo que más hacemos es involucrarnos en las dudas que pueda tener el paciente en su propia persona. ¿Cómo voy a estar? ¿Si me voy a caer? ¿Si hace frío? O sea, no conoce a nadie, pero sí los tocamos para hacerlos sentir que nosotros estamos con ellos. Dice, buenas noches, ¿cuál sería el manejo de estas complicaciones de urgencia en estos tiempos de COVID? ¿Hay algún protocolo? ¿Tienen algún protocolo especial?
nosotros no somos un centro COVID, sin embargo, sí hemos tenido pacientes con COVID. El protocolo que estamos iniciando, que nosotros ya estamos implementando, es que todos los pacientes que ingresan, así sean normales, o sea, con una cirugía programada o cirugía de urgencia, vienen con una tomografía que evidencie que no vienen con datos de COVID, y los que vienen para cirugía programada vienen con un previo hisopado, que evidentemente se publica en el expediente electrónico y ahí nos muestran si viene negativo. En caso de que la urgencia sea como tal una urgencia y el paciente tiene sospecha de que es COVID, se toman las medidas pertinentes. Nosotros manejamos el último quirófano de los quirófanos, vaya, tenemos 8, utilizamos el último, el que está más cercano a la unidad de terapia intensiva, y manejamos uniformes desechables y aparte el overall completo y todo el material de protección, nuestro cubrebocas, el gogles, todo el material se maneja solo lo más selectivo posible en el área. En instrumental, así como entra, aunque no hayamos utilizado ese instrumental, se le da un baño de jabón enzimático para poder tener la garantía de que estamos haciendo algo sobre ese instrumental antes de que se vaya a la central de equipos. Y tenemos un equipo, una torre de emisión de rayos ultravioleta que hace un proceso de sanitización en los 4 puntos cardinales, en los 4 cuadrantes que puede tener el quirófano, y ya después entra el personal de intendencia a hacer todo el exhaustivo. Entonces, eso es lo que nosotros manejamos, y tenemos de preferencia a alguien que por fuera nos asista como circulante extra para poder dar algo que nos hiciera falta por aquello que no tuviéramos dentro del quirófano. Eso es lo que nosotros manejamos. En terapia intensiva, pues ellos ya tienen un cubículo para la recepción del paciente y se hace la espera de los resultados para descartar si es positivo o negativo para COVID. Pregunta si realizan visita preoperatoria y le manda felicidad por su excelencia. Sí, gracias, Elo. Nosotros no estamos haciendo ahorita visita preoperatoria. Hace un par de años sí se hacía la visita. Se está haciendo la propuesta de hacer este tipo de retomar esta actividad, porque de alguna manera pues el paciente se vería mayor preparación. Sin embargo, tenemos algo en contra, que por la saturación que ahorita tenemos de paciente oncológico, a veces viene como un paciente ambulatorio. Entonces, no se hospitaliza 24 horas antes, y ahí, si no viene con una previa hospitalización, no puedo hacer una visita preoperatoria. El paciente viene de su casa a las 6 de la mañana, llega al instituto, se hace la preparación física, se pasa al área de preparación para colocación de medias, bata, gorro y acceso, y entra al área quirúrgica. Eso impide que nosotros podamos hacer una visita preoperatoria. Tenemos saturación de pacientes y a veces tenemos incluso la programación muy desfasada, y eso pues no podemos ocupar camas antes si no tenemos disponibles para los procedimientos posoperatorios. A la orden. Anita, ¿cómo espero encontrar esos tejidos de mi paciente oncológico si ha sido sometido a quimio, a radioterapia? ¿Qué cuidados les tendrías que recomendar a nuestras enfermeras quirúrgicas? El tejido está más fiable. Sí. El tejido, exacto. Yo creo que ese es un punto, ¿verdad? Muy importante, una recomendación específica para nuestras quirúrgicas. Ok, bien. Los tumores de antemano vienen totalmente irrigados. Entonces, dependiendo de la dimensión del tumor, debo de prever la compensación de esas pérdidas. Si es un tumor, hemos tenido tumores hasta de 13 kilos, por ejemplo, que parece un embarazo casi a término, y entonces debo de saber, voy a tener
un choque hipovolémico, voy a descompensar, va a haber pérdidas en el paciente. Entonces, mi hacer es con anestesia. Yo siempre que me enfrento a esos casos, estoy con la mira del anestesiólogo encima y no, con las miradas ya nos estamos avisando de, ¿sabes qué? No sé, está cerca de la cava y va a sangrar masivamente, y una vez que, o sea, es increíble ese vínculo, nada más de miradas, de que nada más lo volteamos a ver y él ya sabe que tiene que activarse. Entonces, mi circulante ya tiene accesos venosos por todos lados. Hemos tenido accesos, hasta 5 accesos venosos para poder alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que debo de tener? Soluciones, tanto cristaloides como coloides, como paquetes globulares. Yo debo de saber que esas pérdidas, tiene banco de sangre, físicamente están ahí. Entonces, que solo son 2 y que no me va a alcanzar para esas pérdidas, esa hipovolemia, se nos ha chocado el paciente. Debo de saber que mi actuar también es en el manejo bien diseñado para un proceso de RCP. Lo hemos tenido y, o sea, es increíble esa labor porque ya tengo esa planeación, como que ya tenemos el chip, pero sí tener presente que son pérdidas y con qué voy a compensar. Tengo solo 2 paquetes y que voy a querer más pilotos y que voy a activar el código rojo y que va a caer en paro probablemente. Y como circulante, mi comunicación con la instrumentista es de que no es suficiente, a lo mejor el instrumental que tiene en su mesa, y que debo de tener cerca lo que más va a ocupar. A lo mejor solamente el área de subalmacén me surtió 2 paquetes de compresas, pero si voy a tener pérdidas masivas, hasta 5 o 7 paquetes de compresas, de 5 compresas cada uno, son las que debo de tener cerca. Entonces es prever toda esa parte, accesos, compensaciones y mis egresos. Otra parte importante es que no debo de dejar por alto el gasto urinario, porque si mi paciente no viene con un gasto urinario evidente, yo tengo que notificarle al anestesiólogo que no hay diuresis y que algo está pasando con esos riñones y que son órganos blancos que tenemos que vigilar perfectamente bien. Bueno, creo que esas serían las recomendaciones. Sí. Muchas gracias. Muchísimas felicitaciones de nuestros asistentes por la disponibilidad y la generosidad de su tiempo. Gracias. Felicitaciones, Ana Lilia. Excelente ponencia y bueno, llevamos muchos consejos por aquí, ¿verdad? Y a consultar esas guías, a leer, a prepararnos previamente cuando vamos a recibir un paciente de cirugía oncológica. Ahora en triage ni se diga, ¿verdad? Sí, saber bien cada quien el rol que tenemos que jugar. Así es.